con la primera pregunta, por favor. Bueno, continuando con Javier Villegas. ¿Te sorprendió la derrota del Sevilla y cómo ves al equipo después de 3 derrotas seguidas que lleváis? Buenas tardes. Sí, que me sorprendió la derrota del Sevilla. Un equipo tan poderoso en su campo, jugando contra un equipo que, bueno, prácticamente pues tiene sus objetivos cubiertos, pero cierto es que es un equipo muy complicado, que hace muy bien las cosas y que los partidos siempre son muy ajustados. Bueno, dada la potencial y la importancia del partido para el Sevilla, sí que pensábamos que iba a ganar, pero también por otra parte viene a demostrar lo difícil que es ganar en esta liga a cualquier equipo y la muchísima, tremenda igualdad que existe entre todos los equipos, ¿no? Luego, yo creo que el equipo está bien. El equipo sabe que es una situación donde estamos con el objetivo de luchar por metas muy, muy, muy importantes. Los futbolistas ponen todo su esfuerzo, todo su empeño. Creo que en los últimos partidos los detalles no nos están favoreciendo, como por ejemplo pues hace un mes, que esos detalles en partidos muy, muy, muy igualados, como son prácticamente todos los que hemos jugado esta temporada, o casi todos, pues son los que declinan la balanza hacia un lado o hacia otro. El otro día pues un resultado que teníamos creo que bastante bueno se hizo en menos bueno, con el gol prácticamente en el descuento. Contra el Eibar pasamos del 1-0 en la jugada siguiente al 0-1. Bueno, son detalles, pero en líneas generales yo creo que el equipo está bien, animado, sabiendo que cada vez quedan menos de competición, 4 partidos oficiales más una final posterior, posibilidad en uno de esos de todavía acceder a otra final, y sabemos que mañana es un partido muy importante. Creo que el equipo tiene actitud, estoy seguro, actitud, entusiasmo, ganas, y mañana seguro va a poner todo para lograr la victoria. Siguiente pregunta. Bueno, mister Roberto Ferriol para el Desmarque y Radio Sport. Le pregunto, ¿coge más importancia o tiene más importancia el partido de mañana visto el resultado del pasado jueves? Es decir, si el Valencia hubiera ganado en el Emirates, quizá el objetivo de la Liga de Campeones por la vía de la UEFA Europa League estaría más cerca, pero después del resultado, ¿coge más importancia el partido de mañana? Si no es que ya tuviera muchas. Bueno, a ver, yo creo que prácticamente me estás diciendo que estamos eliminados contra el Arsenal. Pues yo eso no creo que ninguno de los profesionales del Valencia lo piensa. Pero aún así tampoco estaría cerca, porque luego tienes que ganar un partido, sí, pero contra un gran equipo, porque a una final europea normalmente no llegan equipos flojos. Nosotros hemos sido capaces de distinguir hasta ahora perfectamente lo que supone un partido y otro, y para nosotros la prioridad absoluta es el partido de mañana. Ganar supone 3 puntos muy importantes. Depender de nosotros con respecto al Sevilla ya en lo que queda de competición, después de ese partido solamente 2. Por lo tanto es un partido muy, muy, muy importante, y no diría qué es lo que está o por dónde es el camino más difícil. Ambos son muy complicados, pero en ambos lo importante es que tenemos opciones. Siguiente pregunta. Pascual Calabús, de Superdeporte. Marcelino, la vuelta de Coquelin a estar disponible y a poder jugar, ¿le hace que el equipo vaya a volver al 4-4-2? ¿Es la normalidad? Nosotros llevamos aquí prácticamente 2 temporadas, nos queda muy poco para finalizarlas. Hemos utilizado el 4-4-2 prácticamente siempre. Cuando no lo hemos hecho, en momentos muy puntuales, ha sido por el análisis de la situación en la que nosotros nos enfrentábamos, qué suponía ese partido y contra quién jugábamos. Por lo tanto, seguiremos guiándonos por esa forma de actuar, la que hemos mantenido o con la que hemos iniciado y mantenido en este tiempo. ¿Más preguntas? Marcelino Ignacio, de Diario de Mestalla. Cada vez van quedando menos partidos, entiendo que cada vez va a ser menos necesaria la gestión de esfuerzos.
La gestión de esfuerzos siempre es necesaria porque a medida que quedan menos partidos también jugamos uno más. Es evidente. Y sobre todo cuando solamente hay 3 días. Tenemos que valorar todas las situaciones para lograr intentar sacar el equipo más competitivo posible para ganar este partido. Va a depender en gran medida, hoy estamos siempre 48 horas, es el periodo, digamos, donde el futbolista tiene un cansancio mayor, se siente en esa situación de pesadez producto del esfuerzo realizado hace 48 horas. Pero mañana además jugamos a última hora de la tarde, prácticamente noche. Creo que el equipo se podrá reponer bien. ¿Alguna pregunta más? Solo. Que poco me preguntáis hoy. Muy bien, pues si no hay más preguntas, Vale. la última. Una de las pocas noticias del otro día es la actuación de Diacabí. ¿Lo contempla como 6 si hace falta en otro momento? Bueno, entonces parece que no estuvo todo mal del sistema, ¿no? Sí, el jugador que más movimos de zona para jugar en una que no es habitual, resulta que fue un jugador destacado, pues nos viene bien. Siempre que un futbolista juega en una posición diferente a la habitual, me lo habéis escuchado muchas veces, por lo tanto puede competir en otras y lo hace bien, le convierte en un jugador muchísimo más disponible, en un jugador que te ofrece diferentes soluciones, y para nosotros pues fue una muy buena noticia. Cuando decidimos o tomamos la decisión o esa decisión es porque así lo creíamos y porque previamente también lo habíamos probado y porque sabemos que él en otros momentos de su trayectoria futbolística jugó en esa posición. Muy bien, pues ahora sí, si no hay más preguntas, gracias como siempre por vuestra presencia. Vale, gracias. Me van a poner multa hoy.